Una interfaz puede seguir perfectamente los lineamientos de marca. Puede tener una excelente jerarquía visual, cumplir todas las buenas prácticas de UX y aún así fallar en el momento que más importa. Porque el problema no siempre está en la interfaz. A veces está en cómo traducimos el comportamiento humano en decisiones de diseño. Cuando algo no funciona, normalmente recurrimos al research. Más entrevistas, más encuestas, más información. Pero existe un problema. Una persona de 35 años y una de 65 pueden comportarse exactamente igual dentro del mismo contexto. Y un usuario experto puede parecer completamente perdido cuando se encuentra bajo presión. La demografía describe, el contexto explica el comportamiento. Durante años pensé que el problema era la falta de información. Después descubrí algo incómodo. Los equipos sí tenían research, sí tenían entrevistas, tenían datos, y aún así seguían discutiendo las mismas decisiones. Porque entre los hallazgos y la interfaz existía un vacío, un espacio donde aparecía la opinión. Lo que faltaba no era más research, era una capa de traducción. Entonces empecé a construir una estructura para traducir research en decisiones de interfaz. 4 dimensiones. Cada una responde a una pregunta distinta, pero ninguna funciona de forma aislada. Es la relación entre ellas lo que produce decisiones consistentes. El mismo contexto producía las mismas necesidades, y las mismas necesidades producían decisiones similares. La pregunta dejó de ser, ¿cómo debería verse la interfaz? Y pasó a ser, ¿cuál es el contexto conductual de una persona que acaba de sufrir un accidente? Las decisiones ya no nacieron de preferencias visuales, nacieron del contexto. La mejora no fue visual, fue conductual. Sin una capa de traducción entre research y diseño, las decisiones siguen siendo subjetivas. Research produce insights. Las 4 dimensiones forman una capa de traducción. Una estructura capaz de transformar contexto conductual en decisiones de interfaz consistentes. Diseñar no consiste únicamente en tomar decisiones. Consiste en construir sistemas capaces de traducir contexto en decisiones coherentes. Porque las interfaces no son los únicos sistemas que generan comportamiento. También lo hacen los productos, los equipos, las organizaciones. El comportamiento rara vez aparece por accidente. Normalmente es la consecuencia de una estructura. Cuando cambia la estructura, cambia el comportamiento. Diseñar la interfaz es solo el principio. El verdadero reto es diseñar la estructura que la hace posible.